Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos otra vez a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. El día de hoy tenemos la compañía de José Abreu, experto en temas tributarios, miembro de Participación Ciudadana, pero sobre todo José tiene conocimiento a nivel general de todo lo que es el espectro de la economía y el quehacer de la República Dominicana. José, ¿cómo te sientes? Un placer para mí siempre venir a este espacio que usted nos abre a nosotros los profesionales para que vengamos a hablar de los diferentes tópicos en materia de economía, fiscalidad en la República Dominicana. Y a eso vamos en este nuevo año. Correcto. José, tuvimos un año, diríamos, con mucha turbulencia a nivel internacional. Mantiene el conflicto de Ucrania, llegó Donald Trump con muchísimas propuestas. Muchísimas tarifas. Mucha tarifa, arancelaria, y eso dio al traste que la economía, yo sé, como que se ralentizó. Sí. Y provocó que, por ejemplo, en República Dominicana cerráramos con un crecimiento menos de un 3%, aunque lógicamente logramos lo que los economistas llaman el rango meta en términos de inflación. ¿Cómo tú ves ese cierre y las proyecciones que tuve a este 2026, José? Bueno, o sea, para este 2026 proyectan los diferentes organismos internacionales que vamos a retomar y que probablemente República Dominicana lidere las estadísticas de crecimiento en la región, alrededor de un 4.5, un 5% se proyecta. Efectivamente, el 2025, perdón, estuvo marcado por todas esas situaciones internacionales que de alguna manera limitaron el accionar, pero también por la baja inversión pública que tuvo el gobierno dominicano, principalmente el gasto de inversión, el gasto de capital, que normalmente en países como el nuestro son los que dinamizan la economía, muy limitado por las situaciones que tiene de restricciones de alguna manera del presupuesto, por el tema del alto endeudamiento y la alta proporción de nuestro presupuesto destinada a lo que es el servicio de la deuda y el pago de amortizaciones de deuda fundamentalmente, que ya supera inclusive en el marco del presupuesto, supera el monto que se destina a educación, que es un 4%, lo que se destina a la deuda. Obviamente, como en toda economía, incluyendo una economía personal o una economía de una empresa, si usted tiene un alto nivel de endeudamiento, principalmente como presión, porque a veces se mide mucho de que el porcentaje comparado con otro al PIB con respecto al PIB y a otros países no es tan alto, pero también en otros países el porcentaje de recaudación con respecto al PIB es mucho mayor, supera el 19 a un 22%. Nosotros apenas andamos rondando el 15%, 14, 15%. O sea que no se puede mirar así. El PIB obviamente, se debe fomentar el crecimiento, las políticas orientadas al crecimiento de la economía, pero también se debe aumentar el tema de la recaudación y sobre todo el tema del uso eficiente del gasto público. Y eso ha marcado mucho el año 2025. Tuvimos desde esa situación, de ese compromiso que tiene la República Dominicana con el compromiso de sus deudas, que representan casi un 36% más o menos del presupuesto destinado al pago de deuda, y obviamente eso limita, porque el gobierno tiene que tener un compromiso con la educación por ley, tiene que tener un compromiso con la deuda para mantenerse pagando, y tiene que recortar de algún lado. Y donde termina recortando entonces es de la inversión pública, porque entonces el gasto en política social y nómina no lo puede recortar, porque obviamente dejar o recortar programas sociales va a traer otro tipo de consecuencias, tanto políticas como sociales, que pueden limitar. Alto tema en materia de subsidio eléctrico, fundamentalmente, subsidio de los combustibles. Un extraño subsidio de los combustibles, porque el petróleo se ha mantenido relativamente bajo, estable y bajo respecto a años anteriores. Es correcto. Y la tasa no ha aumentado tanto. Entonces a veces no se explica cuál de esa famosa fórmula, cuál de los componentes de esa famosa fórmula del exministro es que sigue disparándose. Sí, o sea, sí. ¿Cuál es fundamentalmente? No queda claro, esos son de los temas pendientes. Pero muchos entienden que el gobierno juega con eso para compensar una cosa
Pero yo entiendo que sí, porque además también se han dado, yo sé, algunos movimientos del barril de petróleo hacia la baja y los precios se han mantenido, o sea que de vez en cuando el gobierno también compensa ese famoso subsidio que ellos alegan con el tema de los combustibles. Pero además el gobierno debe revisar muchas empresas que tienen exenciones en esos renglones. Y sobre todo fiscalizarlo mejor, porque muchas de esas exenciones hemos visto, por ejemplo, yo como en mi labor social también formo parte de participación ciudadana y nos toca a veces estudiar temas de auditoría y de la Cámara de Cuentas y vemos muchas instituciones que trafican básicamente ese combustible que reciben exonerado, principalmente vinculado al sector militar y generan situaciones que por ahí se pueden ver fugas. No, y en el pasado, yo sé, también se identificaron, por ejemplo, empresas que gozan de exenciones, principalmente el sector minero. Transportistas. Transporte, específicamente el caso de los sindicatos, donde realmente no se le da un uso adecuado. Yo siempre comento una propuesta que una profesora de tributación de la UAM, nuestra y tuya, Lucía Martínez, perdón, donde ella decía que realmente en República Dominicana el problema no es las exenciones, porque ciertamente hay sectores que requieren exención, porque una exención no es solamente una liberación de impuestos, también implica reforzar y cubrir otras áreas y sectores de la economía, por ejemplo, el tema laboral. Entonces, ella decía que donde está, diríamos, la debilidad con el tema de las exenciones, lo que los expertos en materia tributaria llaman el gasto tributario, es el tema de la supervisión, que no hay una adecuada supervisión en cuanto al uso de esas exenciones que se le otorgan a esos sectores. Por ejemplo, en zona franca hay muchas debilidades porque y también eso se está dando en temas relacionados con lavado de activos, donde el supervisor pasa a ser además, diríamos, el regulador, perdón, al revés, el regulador del sector pasa a ser entonces el supervisor en un área de especialización. Eso, lógicamente, crea muchísimas dificultades y ineficiencia. O sea que tenemos el Consejo Nacional de Zona Franca, tenemos la Asociación Nacional de Zona Franca, pero no hay un organismo que regule esos incentivos que recibe este sector. Y pongo el tema de Zona Franca por comentario general, no que necesariamente sea el sector que haya que ponerle los controles. Entonces, ese tipo de cosas, lógicamente, el gobierno debe buscar la manera de crear un organismo regulador y fiscalizador en todos esos temas que tienen que ver con exenciones. En materia de evasión, que es uno de los retos que tiene tanto esta nueva administración, pero la República Dominicana de manera histórica, el Fondo Monetario Internacional recientemente atendió una solicitud de la DGI respecto a un análisis de la evasión, porque la información que se tenía era... Muy vieja. Muy vieja, prácticamente. Creo que del 16, por ahí. Hasta el 2017 quedó el último dato, y principalmente interna, más que externa. Y el Fondo Monetario Internacional hizo una evaluación a raíz de esa solicitud, hizo un análisis de 2018 a 2023 y determinó que nuestra eficiencia, la política de eficiencia de recaudación del ITEVIS tiene una deficiencia de aproximadamente 9% del PIB global. Ahora, dentro de ese 9% hay un 5% que viene por el tema de la política tributaria y hay un 2 punto y pico por ciento que viene explicado por el tema de la incumplimiento. No necesariamente evaluación. No, incumplimiento. Puede ser evasión, omisiones, etcétera, incumplimiento. Pero no todo lo que se explica en materia de evasión tributaria o en materia de todo lo eficiencia. Que se había estado comentando en todos estos años tiene que ver necesariamente con evasión fiscal. Con evasión fiscal. Tanto en el impuesto sobre la renta como el ITEVIS. O sea que hay algunas distorsiones que vienen de otras... Que vienen de otros sectores y que obviamente hay que atender. Desde el año 2011, con la emisión del decreto 162-11, se buscó atender el tema del abuso que se hacía de las exenciones y en marco de ese decreto se instruyó al Ministerio de Hacienda
a que fiscalizara todas las solicitudes de exención para determinar que había que se evitara un tema no, y de hecho ahora mismo yo sé cualquier exención tiene que pasar por el Ministerio de Hacienda para una aprobación. Para una aprobación. Entiendo que hubo resultados positivos, pero quizás no en los niveles que se esperaban. Hubo resultados en cierta medida porque controló muchos aspectos, por ejemplo, de la zona franca, que antes el carnet se utilizaba para comprar desde jet ski hasta boleto aéreo para viajes familiares a Disney, entre otras cosas. Eso se controló muchísimo, pero también generó un tema de seguridad jurídica, porque se negaban, era muy cuesta arriba lograr exenciones a sectores que sí lo necesitaban, y obviamente eso ralentizaba los procesos. De hecho, tenemos a veces tranques importantísimos en materia de Confotur, donde muchas empresas se ven envueltas en trámites larguísimos para lograr autorizaciones. Primero, desde la aprobación del Consejo de la resolución definitiva que le da el derecho a las exenciones, sí. y luego el registro y el proceso en Hacienda. Y eso genera que el inversionista tiene que avanzar en el proyecto, entonces comienza a hacer acuerdos internos con constructoras y proveedores, donde le comienzan a facturar por proforma, y obviamente eso genera una dinámica que no es positiva para nadie. Y entendemos que esos son de los temas que deben atenderse. O sea, hay mucha propuesta de que todo esto tal vez se haga mejor por devoluciones, en lugar de hacerlo por... ¿Qué significa por devoluciones? Bueno, compra, emite la factura, genera el monto, y luego tú, que gastaste, pagaste, se recaudó el dinero, entonces luego tú sometes, como hacen los exportadores, una devolución del impuesto que pagaste, que no debiste. Eso tiene sus implicaciones. Hay que buscarle un bajadero que permita una mayor eficiencia de todo ese proceso. En la medida que ese proceso sea más efectivo, tal vez pudiera convenir más, tal vez no. Pero ahora el esquema que tenemos ha sido muy limitativo en materia de avanzar en la fiscalización del tema de las exenciones. Y obviamente las exenciones fiscales representan un valor importante, y hay leyes que no han cumplido sus objetivos y aún así han sido renovadas, como la famosa ley de desarrollo de la frontera, que nadie explicó cómo sin ningún tipo de control se le dieron otra vez 30 años a esa ley, cuando el objetivo era... Sin ningún resultado concreto. No hay resultado porque la frontera sigue siendo de las zonas más pobres del país. Obviamente, no solo con exenciones fiscales se desarrolla un sector. Hay temas de vías comunicacionales, puertos que hay que crearle. Hay que crearle todo un sistema. Es correcto. Entonces, tú debes poner una política de que si eso es realmente un objetivo tuyo, tú tienes que plantearlo sobre una política. Y no solo crear una ley que genere una zona de privilegios. No, y crearle unos indicadores, Joseph, porque no es tú instalarte en zona franca y de ahí para allá no hay indicadores específicos. Yo siempre pongo el ejemplo de Taiwán, que lo convirtió en lo que es hoy en materia de líder, en materia de microprocesadores y semiconductores. Taiwán generó un proceso de zona franca y creó un sistema de exenciones, pero... para sectores muy particulares. Muy particulares. Le dijo, no, yo quiero que tú me traigas este tipo de inversión y que me tecnifique, haya transferencia de conocimiento en este tipo específico de conocimiento. ¿Y qué fue lo que hizo Taiwán por allá por los años 50, 60, 70? Ellos fomentaron el tema de los semiconductores y de los temas electrónicos con fines de los televisores, que era lo que estaba de moda en el momento. Ya luego ese conocimiento adquirido fue evolucionando y desarrollando hasta que terminó en que ellos lideraran hoy en día el sector de los semiconductores. Pero eso fue algo planificado y medido, no simplemente, y monitoreado. No simplemente genérame empleo, genérame este tipo de empleo, tráeme este tipo de inversión. Y aquí no hemos quedado cortos en ese aspecto. Perfecto. Joseph, tú sabes que en el sector donde tú y yo nos desenvolvemos, hubieron cambios, que es el sector de los impuestos. Tenemos un nuevo director, todavía se piensa lanzar una nueva reforma en este 2026, aunque algunos partidos políticos dicen que no es el momento. Nos gustaría que nos analizara cuáles son los retos que tiene la DGI de cara a una nueva administración tributaria. Pero lo vamos a hacer después de esta pausa. Volvemos ahora.